Hola mis amigos, ¿cómo están? Pueblo del Dios, ¿cómo están? Que el Señor te bendiga grandemente y que la paz de Jesucristo descienda sobre tu vida y que te dé la sabiduría, la certeza, la convicción y la fortaleza de estar siempre en comunión con el Espíritu Santo. Hoy quiero compartir con ustedes desde Costa Rica, Guapiles. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, esperando que llegue a sus corazones y a los corazones de muchas personas, para que puedan entrar ahí y reflexionar cada uno conforme a su propia reflexión. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en 2 Corintios 4 del 1 al 6. 2 Corintios 4 del 1 al 6 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros tenemos que predicar bajo la cobertura y la unción del Espíritu de Dios, no bajo la cobertura de nuestra acción o de nuestro beneficio. Nosotros tenemos que basarnos a lo que está escrito en la Biblia y en lo que la Biblia nos ha enseñado a nosotros para nosotros enseñar a los demás, no a beneficio de nosotros mismos o para nosotros, sino para Dios y por su palabra para conversión de muchos para el reino de Dios. Y como ministros de Dios, como siervos de Dios, tenemos que estar en nosotros en santidad y cubriéndonos en la presencia del Espíritu Santo y guiándonos a nosotros en la palabra de Dios, para beneficio de la palabra de Dios y para beneficio de este mundo, para las personas, para que conozcan el reino de Dios, para que conozcan lo que Dios quiere, lo que Dios desea para cada una de las personas que lo siguen. No para adulterar la Biblia, ni para adulterar a beneficio de nosotros mismos, a conveniencia de lo que nosotros queremos sacar. Vamos a estar leyendo en 2 Corintios 5, 7 al 11. 2 Corintios 7, del 5, del 7 al 11, dice: porque por fe andamos y no por vista, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo para presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también os ausentes, o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros tenemos que agradar siempre al Espíritu Santo. Tenemos que nosotros ser agradables a la presencia de Dios. Tenemos que estar nosotros siempre preocupados, pendientes en estar siempre en comunión al Espíritu Santo, y que Dios tenga misericordia y agrado de cada una de nuestras acciones, buenas o malas. Nosotros tenemos que tratar de ser perfectos, de tratar de siempre andar en rectitud, de andar siempre de la mano con Cristo Jesús, haciendo el bien, y que Dios se complazca con cada una de nuestras acciones, que Dios tenga complacencia de nosotros haciendo una oración, de nosotros predicando la palabra, de orando por los enfermos, de ayudar a la gente necesitada, de orar por otras personas, haciéndolo en agrado, en humildad,
en reverencia al Padre Celestial, teniendo agrado de Jesús de Nazaret y de lo que Dios nos ha dado a nosotros como ministerios, de lo que Dios nos ha dado a nosotros como dones, como talentos para servirle a Él y para glorificarlo a Él, no para nosotros ni a beneficio de nosotros, ni para nosotros querer sacar a beneficio de nosotros, sino y utilizando a Dios, sino hacerlo bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre lo que está escrito aquí en la Biblia, para beneficio de las personas y para beneficio de una buena salvación hacia los demás. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios 6:16. Dice así, del 16 y el 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros andamos en el mundo, mas no somos del mundo. No tenemos que participar de muchas cosas que este mundo ofrece y que no son buenas, o hacer acciones en este mundo que nos ofrece porque no son de beneficio ni de bendición personal ni de bendición espiritual para nosotros, para nuestro caminar con Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos servir a Dios, ejemplo, queremos ir a predicar la palabra, nosotros tenemos que guardarnos y tenemos que basarnos bajo esa palabra y tenemos que hacer cartas de presentación al Espíritu Santo para poder ir a decir esa palabra, para poder hablarles a Cristo de otros. Tenemos que nosotros cuidarnos todo, nuestro hablar, nuestro comportar, nuestro existir, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Y tenemos que estar siempre agradables y ser agradables a la presencia de Dios y a la misericordia de Dios, para que Dios nos use y nos respalde a nosotros, para que lo que nosotros hagamos sea respaldado por Dios y no porque la gente nos quiera ver o por la beneficio de nosotros mismos, sino por el respaldo y el beneficio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios. Tenemos que tener temor de Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos, buenas y malas, tenemos que tener temor de Dios y hacerlos bien, porque si nosotros estamos actuando mal, vamos a recibir la paga de eso. Nosotros tenemos que tener temor de Dios en todas nuestras acciones y en todas nuestras cosas. Ahora vamos a estar leyendo en Efesios 5. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones, todas nuestras acciones, buenas y malas. ¿Por qué? Porque Dios nos da cuentas a nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus elegidos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas a nosotros de lo bueno y lo malo que nosotros hagamos para los demás y para nosotros mismos en nuestro ministerio. Así que tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado en el nombre de Jesús de Nazaret. Les saludo y les bendigo. Mi nombre es Jessy Salazar, desde Costa Rica, Guapiles.